Hola amigos de la 125, la cilindrada valiente. Hoy vamos a ver la trazada. Ya sabéis que estos capítulos de pilotaje para 125 son una iniciación para poder ir ligeritos en la moto y además seguros. En ningún caso es para hacer el loco, ni carreras en carretera abierta, ni nada por el estilo. Es simplemente para saber cómo llevar la moto con seguridad y al mismo tiempo pues poder divertirnos un poco. Nuestras 125 nos permiten divertirnos un poquito y pilotar un poquito sin pasar los límites de seguridad ni de velocidad de la Dirección General de Tráfico, que sabéis que siempre lo respetamos en este canal. Y sin más, os voy a comentar qué es lo que vamos a ver sobre las trazadas, iniciación a las trazadas en el capítulo de hoy. Vamos a ver dos tipos de curvas. Curvas de radio simple, tanto de 90 grados como de 180 grados, lo que se llaman paellas, y después vamos a ver curvas enlazadas. Haré un próximo capítulo con curvas de radio variable, que será trazadas 2. Pero hoy, amigos, con la ayuda de nuestra pizarra maravillosa y un bolígrafo, vamos a ver un poquito la teoría y después meteremos una serie de imágenes en la moto con unos ejemplos que comentaremos. Entonces vamos a ello. Cuando hablamos de curva de radio simple, significa que la curva mantiene el mismo ángulo en toda su trayectoria. Entonces vamos a hacer un ejemplo de una de 90 grados. Otra cosa que os comento es que lo que voy a dibujar es el carril vuestro de la moto, no es toda la carretera. Aquí tenemos nuestra carretera. Es una curva a derechas. Como ya sabemos, para coger las curvas en la moto tenemos que inclinarla. Entonces, cuanto más la inclinemos, pues más peligro. Si queremos pasar, digamos, veloz por una curva, pues también tenemos que tener la precaución de no inclinarla demasiado, pero sí inclinarla lo suficiente para entrar en la curva. Si elegimos una trazada en la que tengamos que inclinar menos para coger la curva, pues podríamos pasar un poquito más rápido, ¿verdad? A bote pronto, uno diría el centro, digamos, de la curva. Si voy por el centro, vamos a hacer aquí una serie de puntitos. Bien, esa sería la trazada, digamos, media, ¿no? Donde el ángulo que yo cojo en la curva es similar al ángulo de la carretera. Ahora, el trazar significa, si yo puedo coger con la moto, que es finita, digamos que la carretera es muy ancha, para la moto que es finita, que puede ir en distintos sitios de la carretera. Entonces, aprovechando esto, la cosa es si yo pudiera hacer que este ángulo fuese menor. Si yo voy a hacerlo este otro tipo de trazada. Si hago este otro tipo de trazada, ¿veis? Con la moto vengo desde el lado de fuera y aquí vengo a tocar este vértice, este puntito de aquí, que digamos que es el vértice de la curva, y después continúo de esta manera, pues yo ¿qué estoy haciendo? Un ángulo mucho mayor. Démonos cuenta que yo aquí la inclinación desde aquí hasta aquí, la curva es mucho más amplia, es decir, tengo que inclinar menos o puedo mantener una velocidad mayor que si yo vengo por aquí, que en este tramo desde aquí hasta aquí, reduzco el tiempo de inclinación, pero tengo que inclinar mucho más o bajar la velocidad. Ya habéis visto que para trazar una curva lo que tengo que hacer es aproximarme por el exterior. En las curvas siempre se habla, el interior es esta parte de dentro, hacia donde gira la curva, y el exterior es, pues, la otra parte. Entonces yo vengo por el exterior y aquí empiezo a inclinar, toco aquí el vértice, me voy hacia este lado de la carretera y desde este punto salgo hacia el exterior de mi carril, con lo cual el ángulo lo hago mucho mayor. ¿Entendido? Ahora vamos a ver una curva de 180 grados. Aquí tenemos la carretera. Vamos en aquella dirección, desde aquí hasta aquí. ¿Cuál sería la trazada, digamos, normal? La trazada normal sería ir por los puntos por el centro de la carretera. Vamos a ver cuál sería la trazada en donde podemos ampliar ese ángulo de entrada. Es decir, tener que inclinar menos para coger la curva a la misma velocidad o más. Bien, amigos, en esta segunda trazada, como vemos, nosotros tenemos el ángulo de la curva sería aproximadamente desde aquí hasta aquí. ¿Os dais cuenta? Es un radio mucho más relajado que en esta curva que vamos a llamar que es la trazada normal, que sería desde aquí hasta aquí. Este tramo tendría que inclinar mucho más la moto o reducir la velocidad. Sin embargo, si elijo esta trazada, la que yo propongo, vengo por el exterior. Cuando veo este punto importante, vamos a llamarlo el vértice de la curva.
Yo desde este punto exterior me voy tirando hasta el vértice de la curva y del vértice de la curva hago la salida hacia el exterior. Entonces tendríamos toda esta parte de curva que es mucho más relajada que esta, con lo cual podríamos entrar más rápido o con menos inclinación de la moto. Recuerdo, amigos, siempre que esto no es la carretera, esto es nuestro carril. Atentos que siempre hay alguno. Y ahora, amigos, vamos a ver unos ejemplos montados en la moto que los iré comentando. Aquí vemos cómo nos acercamos a una curva izquierda. Entonces cogemos la parte derecha de la carretera y aquí cuando empezamos la inclinada, ahí veis, buscamos el vértice de la parte interior de la curva, sin pasar nunca nuestro carril. Y una vez que ya vemos la salida, volvemos a la parte central o exterior de la curva. Aquí nos aproximamos a una curva derechas por el exterior de la curva como siempre y cuando inclinamos buscamos el vértice de la curva como vemos. Este es el punto donde más cerca estamos del interior y ya salimos como siempre hacia afuera de la curva. Aquí nos vamos acercando a otra curva derecha pero de casi 180 grados. Vemos cómo cogemos la parte izquierda de nuestro carril y ahora es cuando nos tiramos hacia el vértice. Fijaros cómo nos juntamos a la parte de dentro y ahora cogemos hacia afuera de nuestro carril para hacer más grande el ángulo. Y ya por último una curva cerrada a izquierda donde entramos por fuera, es decir por la derecha, a mitad de la curva buscamos el centro, el punto, sin pasarnos de nuestro carril y ya volvemos a buscar el exterior de la carretera. De esta manera es como se traza bien. Por cierto, los que me seguís desde hace tiempo ya habéis visto que me he cortado el pelo. Lo hago, ya sabéis, siempre una vez al año, un poquito antes de que llegue la primavera, en la época de la poda. Y ahora vamos a dar un paso más. Y una vez que sabemos cómo alargar la trazada, vamos a tener en cuenta ahora los momentos de frenada y aceleración, porque aquí, amigos, está la clave de poder ir ligero y dar un sustito a más de uno con nuestra 125. Así que atentos. Vamos a ver una curva de 180 grados para que cojáis la idea, pero esto es aplicable a todas las curvas. Voy a dibujar el trazado con puntitos en la parte de la frenada. Nosotros nos acercamos por el exterior, como ya sabemos. Y por aquí venimos acelerando, ¿vale? Pero en esta zona empezamos a frenar. Nosotros ya sabemos que vamos a hacer esta trazada. Y aquí en la frenada ya empezamos a entrar un poquito. Ya empezamos a entrar, soltamos freno, inclinamos nuestra moto hasta el vértice de la curva. Seguimos con la moto, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, ¿cuándo empezamos a acelerar? Pues cuando la moto esté ya un poco levantada, ¿no? En esta parte, digamos, que seguimos inclinados hasta esta parte, con lo que nos permita la velocidad de paso por curva, y aquí empezaríamos ya a darle gas, digamos que a esta altura, porque ya está la moto recta. Estamos dando gas aquí, es donde empezamos a dar gas. Toda esta parte la pasamos, estamos haciendo el paso por curva. No podemos empezar a dar gas antes porque la rueda trasera se nos puede ir si lleváramos mucha potencia, con una 125 no. Pero bueno, más o menos me entendéis la idea. Hasta que la moto no empieza a enderezarse, no se puede empezar a abrir el gas, ¿ok? Ahora, fijaros, voy a hacer otra trazada en rojo y ahora os la explico. Vamos a explicar qué es lo que aquí hemos hecho con la trazada roja. Mirad, nosotros venimos por aquí con la trazada roja y ¿qué hacemos? Alargamos, aquí en vez de entrar en la curva, cogiendo este vértice, nosotros vamos a retrasar lo que se llama retrasar el vértice que yo voy a buscar. En vez de buscar el vértice en el punto medio de la curva, busco el vértice aquí en este punto de la curva. Con lo cual voy a dividir mi trazada en dos ángulos. Uno primero, aquí, ahora veremos, y después uno segundo muy amplio de salida. ¿Os das cuenta? Este es súper amplio. ¿Por qué? Porque este lo he cerrado un poco. ¿Cómo cierro este? Alargo un poquito la frenada, dejo que la moto se vaya antes de coger a entrar a este vértice, la dejo que se vaya un poco hasta aquí. Quizás tenga que frenar un poquito más. ¿Pero qué ocurre?
en cuanto que haya pasado esta fase, desde este punto ya puedo empezar a abrir gas, a darle salida a la moto, porque estoy abriendo mucho el ángulo de salida, con lo cual la moto va a necesitar muy poca inclinación y ya puedo ir abriéndole el gas desde aquí, a diferencia de la otra trazada, donde fijaros, aquí voy inclinado y el gas lo abro aquí. Si yo estoy abriendo desde aquí, en vez de abrir aquí, pues imaginaros, cuando vayamos las dos motos, vayamos por aquí, pues esta moto va a ir muchísimo más rápido, porque esta todavía no ha cogido velocidad. Cuando esta todavía está por aquí, que todavía no está acelerando, esta ya lleva un buen rato dando la aceleración. Entonces, claro, hasta la siguiente recta. Seguro que a la siguiente recta va a llegar antes esta que esta. Aunque haya que sacrificar un poquito la frenada para alargar un poquito la entrada. Esto deberéis de ir haciéndolo poquito a poco. Primero a poca velocidad, probando, entramos, ir viendo y comprobando cómo haciendo este tipo de trazadas pues se va ganando. Primero buscamos hacer bien, digamos, la natural, o sea, alargar la trazada en nuestro carril. Hacer la trazada lo más amplio posible. Y una vez que ya tengamos la vista y sepamos dónde hay que inclinar la moto para eso, vamos probando la segunda técnica, que es alargar un poquito, frenar un poquito más y ya encarar la salida de la curva desde lo antes posible para hacer la curva saliendo dando gas. Y así os aseguro que vais a ser muchísimo más rápido y vais a ir mucho más seguro en la moto. Siempre poquito a poco. Y vamos a ver ahora las curvas enlazadas, que es cuando coges una izquierda y luego una derecha y luego una izquierda y luego una derecha. Entonces hoy lo vamos a ver con dos curvas, una izquierda y una derecha, por ejemplo. Vamos a dibujar las enlazadas. Si nosotros utilizamos la teoría que acabamos de ver en la primera curva, pues, ¿cómo haríamos? Vendríamos por el exterior, buscaríamos el vértice de la curva, este primer vértice, para salir ampliamente hasta aquí, ¿verdad? Y aquí, ¿qué pasa? Cuando buscamos este vértice, que ya no vamos a entrar, nos saldríamos de la carretera. ¿Os dais cuenta? Bien, entonces aquí lo que hay que hacer es, si nosotros ya vemos que cuando entramos en esta curva, aquí tenemos una curva hacia el otro lado, tenemos que sacrificar la entrada de la primera curva en pos de la segunda, siempre buscando salir bien en la última curva de la serie. Ahora lo estamos viendo con dos curvas, pero podrían ser tres enlazadas, 4 o 5. Como esto es un cursillo de iniciación a la trazada, lo estamos viendo con dos curvas. Pero la teoría es la misma para todas las que pongan. Siempre hay que pensar en la última de la serie. ¿Cómo habría que hacerlo bien? Lo voy a hacer trazo discontinuo. Yo vengo por aquí. Entonces, alargo la entrada, de tal manera que yo lo que quiero es salir en este punto, salir aquí, para desde este punto poder coger hacia allá. Aquí tenéis en rojo la trazada adecuada. Nosotros venimos por aquí, en esta dirección, retrasamos un poquito la entrada con el objeto de salir no a esta parte de la curva, que sería si fuera la curva simple, sino al interior de la curva. Y una vez que estamos en el interior de esta curva, ya tenemos la posición buena para coger esta siguiente curva hacia el otro lado, en este caso hacia la izquierda. Y entonces ya desde aquí abriríamos la trazada de esta manera para salir en este punto. Es decir, sacrificamos aquí, que nosotros en esta primera podríamos entrar más rápido, ¿no? Porque venimos por aquí y hasta aquí, pero claro, aquí nos iba a forzar para el otro lado, con lo cual ya malo. Por eso se llama sacrificar la entrada de la primera curva para la segunda. Sin embargo, si no sacrifico, pues cuando llego a esta altura, estoy aquí en mitad de la carretera y esto por este ángulo ya no me va a permitir, voy a tener que cerrarme mucho la trayectoria, con lo cual o tengo que bajar la velocidad o tengo que inclinar mucho la moto, con el peligro también de si no hago una de las dos cosas o el asfalto o cualquier cosa, pues no entrar en la curva y salirme de la carretera. Por eso siempre en curvas enlazadas, que es lo que quiero que quede medianamente claro en este vídeo, es sacrificar la primera curva en pos de la segunda. Pues bueno amigos, espero que os haya gustado este capítulo, que hayamos pasado un buen ratito, que sirva para algo. 125, la cilindrada valiente, por las carreteras de Gran Canaria.